Buenas tardes, estimados y estimadas. Hoy día, en esta semana, vamos a tener nuestro segundo video tutorial para trabajar el tema de despeje de expresiones algebraicas. Como ya habíamos trabajado, esta semana vamos a tratar de concretar esa habilidad para poder despejar variables en expresiones algebraicas que son necesarias para la resolución de problemas en la vida cotidiana, tratando de realizarlo a partir de fórmulas de la física clásica. Entonces, en primera instancia, vamos primero a recordar que es una expresión algebraica. Entonces voy a poner aquí una pequeña expresión algebraica. Vamos a poner ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Una expresión algebraica es aquella expresión que está compuesta por varios términos. ¿Sí? En este caso he puesto un trinomio o un polinomio, en donde todos estos términos están separados por un signo igual. Este signo va a indicar entonces que una expresión algebraica va a estar compuesta por una parte 1 y una parte 2. La parte 1 en el lado izquierdo se va a llamar el primer miembro. ¿Sí? Se va a llamar el primer miembro. Y después del igual va a ser el segundo miembro. El segundo miembro. Como recordamos, en el álgebra, siempre lo que son las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, se utilizan para lo que son las constantes o lo que son coeficientes, para expresar números que no van a cambiar. Y las últimas letras del abecedario, X, Y, Z, para lo que son términos o valores variables. Aquellos valores o aquellos argumentos que pueden tomar n valores, diferentes valores. Ahora, para el despeje de expresiones algebraicas, pues ya sabemos que tenemos un primer miembro y un segundo miembro. Para este despeje de expresiones algebraicas tenemos lo que se conoce y se llama como reglas. Entonces vamos a anotar aquí cuáles son las reglas. Las reglas me indican que cuando tenemos una suma en el primer miembro, al segundo miembro pasa ese término a restar. Si en el primer miembro tenemos un término que esté restando, pasa al segundo miembro a sumar. Luego tenemos un término que esté multiplicando, pasa al segundo miembro a dividir. Si tenemos en el primer miembro un término que esté dividiendo, pasa al segundo miembro a multiplicar. Si tenemos un término que está radicalizado o racionalizado a una n raíz, pasa al segundo miembro en forma de una potencia o en forma de un exponente. De igual forma, si tenemos en el primer miembro una variable que esté en forma o un término que esté en forma de potencia o exponente, pasa a otro miembro en forma de una raíz. De igual manera con las funciones trigonométricas que habíamos visto en la clase anterior. Cuando tenemos una función seno de un ángulo, va a pasar al segundo miembro como un inverso o como un arcoseno de un ángulo. Y así con todas las funciones trigonométricas, con el coseno y la tangente. Ahora, como ya sabemos las reglas, ahora vámonos a poner un objetivo. Vamos a suponer que quiero despejar primero de esta expresión algebraica o de este polinomio la variable c, en este caso la constante c. Quiere decir que queremos dejar este término de aquí solito en el primer miembro. Para eso entonces vamos a empezar a analizar qué pasa con los otros términos. Entonces vemos que este término de aquí, a por x al cuadrado más b por x, con respecto al término c, ambos términos están sumando.
Entonces lo vamos a pasar al segundo miembro a restar. Podríamos hacerlo directamente con ambos términos o uno por uno. Como es nuestra primera vez, vamos a hacerlo uno por uno. Entonces el término ax cuadrado ya no lo escribo. Y lo paso al segundo miembro. Entonces me voy a la regla y veo que lo que suma pasa al segundo miembro a restar. Entonces lo paso al segundo miembro a restar. Entonces sería menos ax al cuadrado. ¿Por qué ya no anoto el 0? Porque está sobreentendido que aquí estaba el 0. Luego continúo y veo que todavía tengo un término que está acompañando a c. Con respecto al término o al objetivo para despejar, que es la constante c, está sumando, que dice la regla, lo que suma pasa a restar. De igual manera voy entonces a dejar ya la c solita y voy a decir que c ha sido igual a menos ax al cuadrado menos bx. Y con eso prácticamente ya tengo despejado c. Pero, aparte de las reglas, las expresiones algebraicas cuando despejo, es necesario, al momento de despejar, siempre tratar de reducir a lo más mínimo que se pueda la expresión algebraica. Sé cómo simplificar, simplificamos. Sé cómo factorar, factoramos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que todavía existe una manera de reducirlo, que es factorando. Entonces vamos a factorar. Vemos que aquí tenemos una variable en común que es x y vamos a aplicar factor común o primer caso de factoreo, donde el factor común es la variable x. Luego completamos cada término del factor común dividiendo para cada uno de los términos. Entonces x dividido para ax al cuadrado es igual a x, porque ax multiplicado por x me va a dar ax al cuadrado, ya que esta x tiene una primera potencia y esta una primera potencia. Cuando tengo un producto y tengo bases iguales, las potencias se suman, entonces quedaría a por x, ax al cuadrado. Aquí también, ¿qué puedo observar? Menos por menos daría más. Significa que aquí tengo que corregir, porque también debo aplicar lo que es una ley de signos. Aquí ya no sería menos, sino un signo más. ¿Por qué más? Si yo pongo aquí un menos, indicaría que menos por menos da más. Y aquí no tengo un signo más, tengo un signo menos. Entonces ahí quedaría el último término agrupado. Menos por más da menos. X por b me va a dar bx. Y de esa manera he logrado despejar el objetivo, que era despejar c. Y de esa manera yo ya tengo mi expresión algebraica reducida a la expresión mínima. Ya tengo reducido a mi expresión mínima. Vamos a subir un poquito más acá la pizarra y dejemos marcado la respuesta. Bueno, eso hablando en términos de álgebra. Ahora vamos a ver qué tal nos va si trabajamos con una expresión o con alguna fórmula ya propia de física. Entonces yo por eso me he preparado por aquí algunas fórmulas. Vamos a suponer que vamos a utilizar una fórmula cinemática. Voy a enviar esto para acá. Y vamos a trabajar con una pequeña fórmula cinemática. Voy a empezar entonces con una fórmula que dice lo siguiente. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De esta fórmula o de esta expresión algebraica voy a suponer que quiero despejar el objetivo o la variable a. No nos olvidemos de ponerle una flechita, ya que sabemos que estos son vectores. Vamos a ponerle entonces a la velocidad y a la aceleración una flechita para indicar de que son vectores. Entonces, a diferencia de la expresión algebraica anterior que despejamos, esta era una ecuación cuadrática, ¿sí?, tradicional usada en lo que es el álgebra, ¿no?
Ahora ya vamos a despejar, ya no solo una expresión algebraica, sino una expresión algebraica, una fórmula utilizada en cinemática. Voy a ponerles aquí para que no se olviden que estas son empleadas en cinemática, que no es otra cosa que el estudio del movimiento, las trayectorias. Cuando hablamos de cinemática, nos vamos a recordar de Galileo. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que aquí se encuentra nuestro objetivo, pero vemos que tiene unos términos que están acompañados, que en este caso es v sub 0, que representa la velocidad inicial. Entonces la vamos a pasar a mi primer miembro. Para eso vamos a recordar la regla. ¿Qué decía la regla? Lo que suma pasa a restar. Pero en este caso, como está en el segundo miembro, ahora la vamos a pasar al primer miembro. Y el procedimiento va a ser el mismo. Entonces vamos a poner, ahora, cojamos otro color para ir contrastando. Entonces vamos a poner VF, velocidad final, menos V sub 0, que es la velocidad inicial, ya que lo que estaba sumando pasó al primer miembro, del segundo miembro pasó al primer miembro a restar. Luego ponemos el igual a la aceleración a multiplicado por el tiempo. Ahora luego, ¿qué es lo que nos faltaría? Todavía la A no se encuentra solita. Vemos que el tiempo todavía está acompañando a la aceleración. Volvemos de nuevo a las reglas. ¿Y qué dice la regla? Que lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces ahora el tiempo pasará del segundo miembro al primer miembro a dividir. Vamos entonces a realizar el procedimiento de enviarlo al primer miembro a dividir. Entonces vamos a escribir de la siguiente forma la expresión: VF, o velocidad final, menos V sub 0, velocidad inicial, partido o dividido para el tiempo, va a ser igual a la aceleración A. Aparentemente ya tendríamos ahí despejado nuestro objetivo, pero en matemáticas y en física siempre se sigue patrones o estética. Entonces vamos a aplicar una propiedad o un artificio matemático, una propiedad que tú puedes lo del segundo miembro enviar al primer miembro y todo lo del primer miembro enviar al segundo miembro. En otras palabras, intercalar lo que esté de izquierda hacia derecha, moverlo o desplazar todo lo de la derecha hacia la izquierda y todo lo de la izquierda hacia la derecha. Vamos entonces a hacerlo para que la expresión tenga mejor presentación y mayor estética. Entonces la aceleración va a ser igual a la velocidad final, o VF, menos la velocidad inicial, V sub 0, y partido y dividido por el tiempo. De esa manera ya hemos logrado despejar nuestro objetivo, que era la aceleración. Ahora, como podemos darnos cuenta, el proceso de despeje de fórmula no es tan complicado, es un poco sencillo, más bien de acordarse las reglas y recordar ciertos dominios matemáticos o ciertas habilidades matemáticas para poder resolver o resumir estas fórmulas o expresiones algebraicas. Bueno, nunca faltará, me dirán, profesor, ¿y cómo compruebo que la expresión algebraica o la fórmula esté bien despejada? Entonces, para eso sabemos que cada una de estas variables que nosotros usamos son magnitudes. Nos vamos a ayudar entonces del sistema internacional. Sabemos entonces que la aceleración en el sistema internacional, su unidad de medida es el metro sobre segundo al cuadrado. Sabemos que para la velocidad, cualquier velocidad, la unidad de medida en el sistema internacional es el metro sobre segundo. Y sabemos que la unidad de medida para el tiempo son los segundos. Estos datos no me los he inventado yo, son unidades dadas por el
sistema internacional. Entonces vamos a verificar reemplazando estos valores en nuestra expresión despejada para verificar que esté nuestra expresión bien despejada. Entonces vamos a volverla a transcribir y a reemplazarla. Entonces mi aceleración es igual a la velocidad final. La velocidad final en que se mide metros sobre segundo menos metros sobre segundo. Todo esto dividido para el tiempo que se mide en segundos. Entonces si yo sumara o restara, sabemos que en la parte del numerador me va a quedar metros sobre segundo y abajo también me va a quedar segundo. Si yo esto lo pongo para la unidad, puedo aplicar extremo con extremo, medio con medios, y me va a quedar que mi aceleración, vamos a poner aquí, que la unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces con eso yo verifico que mi expresión algebraica está correctamente resuelta. Vamos de nuevo a ver dónde nos quedamos. Volvamos a cargar nuestra pizarra. Estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, como podemos darnos cuenta, al reemplazar nuestra expresión algebraica, nos ha quedado la unidad de medida metros sobre segundo al cuadrado, con lo que se puede deducir que esta expresión está bien despejada. Bueno, ya entonces ya estamos dominando. Ahora vamos a poner otro caso particular. Vamos a suponer ahora que nuestra expresión algebraica es la siguiente. Vamos a mover la pizarra y vamos a plantearnos una segunda expresión algebraica, una segunda fórmula cinemática. Vamos a trabajar con una de caída libre. Vamos a decir h es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordando que la velocidad y la gravedad son vectores. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer que de esto quiero despejar el tiempo. Normalmente yo aplicara las reglas para despeje de fórmulas. Pero ¿qué pasa? En esta expresión sucede algo muy particular. Que el objetivo o la variable que deseo despejar t se encuentra repetida dos veces y una de ellas se encuentra elevado al exponente 2 o se encuentra elevado al cuadrado. Si yo aplicara factoreo, aplicara cualquiera de las reglas, no podría nunca a la t dejarla solita. ¿Sí? No pudiera hacerlo. Entonces, para estos casos se aplica o se resuelve aplicando una fórmula general. ¿Sí? Nos vamos a volver a ayudar del álgebra. Entonces vamos a recordar la ecuación cuadrática, la primerita que despejamos, la que decía ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Para poder despejar esta ecuación cuadrática, aparece una solución en el álgebra llamada fórmula general. La fórmula general es aquella fórmula que me permite resolver expresiones donde se repiten dos veces la interrogante y una de ellas se encuentra en ese segundo grado o se encuentra elevado al exponente 2. Entonces se dice que en una interrogante cuadrática se aplica la fórmula general donde x va a ser igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado
menos 4 AC, y todo esto dividido o partido para 2A. Todo esto basado en mi ecuación cuadrática. ¿Sí ven? Aquí vemos A, aquí está A, aquí vemos B, aquí está B, aquí está C. ¿Por qué? Porque vemos que X se repite 2 veces y 1 está elevado al cuadrado. Lo mismo que sucede acá. T está repetido 2 veces y elevado al cuadrado. Entonces, si esta fórmula me sirve para esta expresión, significaría que esta fórmula también me serviría para esta expresión. Entonces, para eso voy a tratar de que esta expresión que tengo aquí, esta fórmula cinemática, convertirla o ordenarla para que se convierta en una ecuación cuadrática o en un polinomio. Vamos entonces primero a ordenarla. Entonces, paso primero ordenándola. Vamos a subir nuestra pizarra y vamos a ordenar. Entonces vamos a ver. Primero vamos a ubicar el exponente elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Ahora, vemos que esta h de aquí, que representa la altura, está en el primer miembro. La vamos a enviar al segundo miembro. Entonces ahí vamos a recordar las reglas, que dice que lo que está sumando pasa al segundo miembro a restar. Y lo vamos a poner a restar. Como pueden observar, directamente lo he pasado y también lo he ordenado para que este polinomio, este trinomio, tenga la misma semántica que la expresión que puse aquí, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces está ordenado empezando por el término de mayor exponente, que es 2, luego el de la primera potencia y luego el término independiente. Ahora sí, de esta manera yo ya puedo análogamente deducir que esto de aquí me va a representar lo que en mi ecuación cuadrática es A, que esto de aquí me va a representar lo que en mi ecuación cuadrática es B, y esto de aquí me va a representar lo que en mi ecuación cuadrática es C. Entonces voy a ir sacando mis datos. Voy a decir entonces que A es igual a 1/2 de la gravedad. Voy a decir que B es igual a V sub 0 y que C es igual a menos H o menos la altura. Entonces, como podemos observar, simplemente lo que hemos hecho es aplicar la fórmula general para deducir cada uno de los términos necesarios para poder aplicarla. Ahora sí vamos a aplicar lo que es la fórmula general. Entonces, ya no pongo X, sino pongo T, que era mi objetivo a despejar, en vez de X. ¿Sí? Ya no pongo X, sino T. Voy a decir que es igual. Ahora, ¿qué dice aquí? La fórmula general es igual a menos B. Menos B, ¿cuál es el equivalente? V sub 0. Entonces reemplazo con su equivalente. Y voy a decir que va a ser igual a menos V sub 0. Luego, ¿qué más dice la ecuación de la fórmula general? Dice que es igual a más menos la raíz cuadrada de B cuadrado. Entonces vamos a escribir y vamos a completar entonces esos términos. Entonces más menos la raíz cuadrada de B cuadrado. Vamos a ver cuál es el equivalente. Entonces el equivalente a B es V sub 0. Vamos a escribirlo aquí entonces. Entonces V sub 0 elevado al cuadrado menos, ¿qué dice mi fórmula general? Menos 4. Escribo el 4.
menos 4 y multiplicado por lo que valga A. Vamos a ver ahora cuánto vale A. Entonces A vale 1/2 de la gravedad, porque aquí dice A cuánto vale, menos 1/2 de la gravedad. Vamos a reemplazar entonces 1/2 de la gravedad y multiplicado por C. Vamos a ver cuánto vale C. C vale menos la altura. Reemplazamos entonces con el equivalente que es menos y luego todo esto dice dividido o partido para 2A. Vamos entonces a reemplazar ahora dividido para 2 veces lo que valga. ¿Cuánto vale A? Vale 1/2 de la gravedad. Entonces ya hemos reemplazado con los valores equivalentes de la fórmula general con los valores de nuestra expresión algebraica. Luego vamos a simplificar, donde ya es como simplificar, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, en la parte del denominador, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, con lo que me quedaría de esta manera despejado. Entonces el tiempo ayudado con la fórmula general va a ser igual a menos v inicial sub 0 más menos la raíz. Luego aquí b sub 0 queda igualito, b sub 0 elevado al cuadrado. Luego aquí aplico ley de signos, menos por menos me va a dar más. Como es simplificado me queda 2 veces la gravedad por el valor de h. ¿Sí? Aquí voy a corregir, hemos puesto d, pero en realidad es h. Vamos a coger aquí el borrador. Aquí tenemos el borrador, porque esto no está bien escrito. Aquí parece una d, pero en realidad es una h. Ahí sí está bien escrito. ¿Por qué hemos corregido eso? Porque c es equivalente a menos h. Entonces aquí era 2ac. Así decía nuestra fórmula general. ¿Sí ven? B cuadrado menos 4ac. Entonces debemos reemplazar c, que vale menos h. Luego terminemos nuestra expresión dividido o partido para menos la gravedad. Luego, siempre es importante el signo igual, ponerlo ubicado al mismo nivel de la raya de fracción. Y con eso he logrado mi objetivo de despejarlo, que es el tiempo. Bueno, jóvenes, continuando entonces con nuestro tema de despeje de expresiones algebraicas, pues ayudándonos en la fórmula general pudimos despejar la interrogante, la variable o el objetivo que era el tiempo t, ayudándonos de la fórmula general. Miren, y de esta fórmula hemos aplicado prácticamente todas las reglas para poder despejar. Ahora, vamos a tratar un último ejercicio, ¿sí? Un caso muy particular que suele ocurrir cuando tratamos de despejar una expresión. Vamos a plantear entonces otra expresión. Vamos a una expresión empleada en electrostática que dice que 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y vamos aquí a poner que el objetivo a despejar es R2. Para estos casos, ¿qué podríamos hacer? Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que son números racionales
o que son términos que representan expresiones racionales, ¿sí? 1 sobre RT es como decir 1/2, es igual a 1/4 más 1/3. Para estos casos, para poder despejar, el objetivo se encuentra ya no en el numerador, sino en el denominador. Entonces necesito que se encuentre primero en la parte de arriba. Pero para eso necesito resolver y dejarlo solo. Entonces me voy a percatar que este término de aquí al objetivo que queremos despejar está sumando, pasaría el primer miembro a restar. Entonces aplicamos las reglas. Vamos entonces a pasarlo al primer miembro a restar. Entonces 1 sobre RT queda igual. Ahora en vez de poner suma vamos a poner resta. Y pasamos el término 1 sobre R1. Igual a 1 sobre el objetivo. Y de esta manera lo hemos dejado solito. Pero ¿qué pasa? Que queremos dejarlo en el numerador. Entonces para eso nos vamos a recordar de que los números racionales se pueden resolver encontrando un MCM. Entonces vamos a sacar un mínimo común múltiplo entre estos dos términos. Entre estos dos términos, como ambos términos son diferentes, pues el MCM va a ser equivalente al producto de los dos términos, RT por R1. Y empezamos dividiendo el MCM por cada uno de los términos. Entonces decimos RT dividido para RT, tapo los dos RT, que me queda R1. Este R1 va a multiplicarse por 1 y va a ser igual a R1. De la misma forma, RT multiplicado por R1 y dividido para R1, tapo R1 y tapo R1, que me queda RT. Entonces en la parte superior me va a quedar menos RT. Y esto va a ser igual a 1 sobre R2, que es el objetivo que me he planteado para despejar. Ahora, como en ambos miembros, tanto en el primer miembro, este de aquí, como el segundo miembro, tenemos un número racional o un término racionalizado. Entonces podemos aplicar una propiedad algebraica o matemática que lo del numerador subimos al denominador o invertimos. Lo del numerador enviamos al denominador y lo del denominador al numerador. Entonces vamos a aplicar esa propiedad. Le vamos a decir RT multiplicado por R1 y dividido partido para R1 menos RT va a ser igual a nuestra variable a despejar, que es R2. Luego, por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enviar lo del segundo miembro al primer miembro y lo del primer miembro al segundo miembro, aplicando una propiedad, ¿sí? Para poder, por estética, dejar nuestra interrogante en el primer miembro. Entonces R2 va a ser igual al producto de RT por R1 y partido y dividido para R1 menos RT. Y con eso hemos logrado despejar nuestro objetivo, interrogante o variable, que es R2. Entonces miren, también para el despeje de fórmula podemos ayudarnos con lo que son la suma y resta de términos heterogéneos o homogéneos, buscando siempre un mínimo común múltiplo para poder resolver y reducir la expresión algebraica a lo mínimo. Entonces hemos planteado 3 ejercicios para poder desarrollar esta habilidad. Entonces vamos a recordar cuáles son esos ejercicios. Entonces primero utilizamos esta fórmula de aquí cinemática, que decía que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y el objetivo a despejar era A. Luego empleamos esta fórmula de acá, que es una fórmula de caída libre, que indicaba que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde nuestro objetivo era despejar en el tiempo. Para este caso particular ya no solo aplicamos las reglas, sino aplicamos en este caso la fórmula general. Luego nos planteamos una tercera fórmula o una tercera expresión algebraica, donde para este caso
No solamente aplicamos las reglas, sino nos tocó buscar un MCM o un mínimo común múltiplo para poder trabajar estos números racionales o estas expresiones racionales. ¿Sí? Espero entonces que con esto que hemos practicado hoy día en este video tutorial podemos desarrollar estas habilidades para poder despejar expresiones algebraicas. Voy a minimizar un poquito para que puedan ver y realizar ustedes en casa la retroalimentación. De mi parte les agradezco y nos vemos la semana que viene. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle clic en la campanita. Nos vemos, estimados y estimadas 8 vinos. Chao, chao.